Hola, vamos a revisar la unidad 3 acerca de los carbohidratos. Está dividido en 3 videos y este va a ser el primero. Los carbohidratos son biomoléculas más abundantes que hay en la Tierra y desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos. El principal ciclo energético de la biosfera depende en gran parte del metabolismo de estos. Sirven para varias cosas, pero en especial para 3 puntos, como almacenes de energía, como combustibles y como metabolitos intermedios. Lo que se muestra en la imagen es ese acúmulo en la parte derecha de la diapositiva, ese acúmulo de carbohidratos, y en la parte izquierda tenemos al adenosintrifosfato, que es nuestra molécula energética por excelencia, la cual va a ser sintetizada a partir del metabolismo de los propios carbohidratos. Se menciona que representan en el organismo el combustible de uso inmediato. La combustión de 1 gramo de estos carbohidratos produce unas 4 kilocalorías. Los carbohidratos son compuestos con un grado de reducción suficiente como para ser muy buenos combustibles. Y además, la presencia de carbonilos y alcoholes les permiten que se lleve bien o que interactúe para tener una cierta estabilidad con el agua. De esta manera, son diluibles en un medio polar, a diferencia de lo que ocurre con los lípidos que no permiten o que no pueden ser diluibles en una sustancia polar como el agua. Lo que se muestra en la imagen es cómo utilizamos nuestras reservas de energía, por ejemplo, en caso de reposo. Principalmente estamos utilizando más grasa que carbohidratos. En una actividad moderada como caminar a un paso veloz, estamos usando 50 y 50 en comparación carbohidratos y grasa. Y por último, cuando ya se está realizando una actividad intensa donde la demanda de energía aumenta, lo primero que vamos a comenzar a quemar o a utilizar en nuestro catabolismo son nuestras reservas de carbohidratos. La degradación de los carbohidratos puede tener lugar en condiciones que también sean anaeróbicas, ¿sí? Por ejemplo, la fermentación, o aeróbicas como la respiración. Aquí lo que muestra la imagen es esta capacidad a partir de la fotosíntesis de sintetizar glucosa. Esa glucosa puede ser utilizada mediante la glucólisis para al final llevarlo a 2 rutas. Puede irse con la presencia obviamente de oxígeno a la respiración celular, por ejemplo, en la oxidación del piruvato, del ciclo del ácido cítrico o la cadena respiratoria. Y esto obtiene un total aproximado de 36 ATPs. Y después tenemos esta otra ruta en donde no utiliza oxígeno, se da mediante la fermentación, pero la gran diferencia notoria es la cantidad de ATPs sintetizados. En la respiración celular, la eficiencia de obtener una concentración mayor de ATP es de 36 versus en fermentación que solamente se obtienen 2. Un punto a favor de la respiración celular. Ahora, en las plantas la glucosa es sintetizada a partir de CO2 y de agua por la fotosíntesis y esta puede ser almacenada en forma de almidón o usada también para sintetizar celulosa. Los carbohidratos sintetizados por las plantas pasan a ser las principales fuentes de obtención de este tipo de biomoléculas para los animales. Posteriormente se realiza una serie de reacciones bastante interesantes de manera catabólica con la finalidad de que al último se alcance la síntesis del ATP. De esta manera se regresa como un producto obtenido al final nuevamente CO2 y agua. Entonces, si se fijan y recordemos lo que vimos en la unidad 1, en este anabolismo-catabolismo estamos en constantes ciclos, en lo que el desecho de uno es el reactivo o es la materia prima de otro. Entonces, en el caso de la fotosíntesis, como lo muestra la imagen, necesitamos obviamente la presencia de sol para poder sintetizar estos compuestos, ¿sí? Y después, a partir de la catálisis de ellos, para obtención de energía, nos permite nuevamente tener dióxido de carbono y agua, y que este sea nuevamente precursor de los anteriores. Como les dije, los carbohidratos no solamente sirven para dar energía, tienen otras funciones muy importantes. Entre ellas es que también son materiales estructurales biológicos y se conocen como polisacáridos. Un ejemplo muy importante es la celulosa.
Estos polisacáridos de las membranas celulares o presentes en la pared bacteriana o en algunos exoesqueletos de insectos y artrópodos les dan una rigidez muy importante. Aquellos que se encuentran en la membrana celular permiten el reconocimiento celular y todos también participan en la unión de algunos virus o anticuerpos. Entonces, lo que se muestra aquí en la imagen es cómo está distribuida la estructura de esa celobiosa, posteriormente cómo se van conjugando para generar esos cristales o esas láminas de celulosa, y esta a su vez cómo genera fibras de la celulosa ya amorfa, luego una hemicelulosa presente, y eso genera un entramado bastante resistente. Como les mencionaba, también puede estar en el exoesqueleto. En este caso, se generan unas capas de polímeros que están encontrados en las direcciones y la unidad funcional es la quitobiosa. No se apuren que esto lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante en donde participan los carbohidratos y de manera muy relevante es que son parte, ¿sí?, de nuestros ácidos nucleicos. Los azúcares de base de ribosa y desoxirribosa forman parte estructural del ARN en el caso de la ribosa y del DNA en el caso de la desoxirribosa. Como se muestra aquí, tenemos nuestro azúcar. Ahora, los carbohidratos pueden conjugarse con proteínas y con lípidos, y esta combinación entre biomoléculas juegan papeles muy importantes en la mediación de interacciones inter y intracelulares y otros elementos en el ambiente celular. Aquí lo que se está mostrando o ilustrando es una membrana, obviamente con su bicapa lipídica y con la presencia de algunas proteínas conjugadas a su vez con carbohidratos. Pero no solo eso, también tenemos la capacidad de tener presencia de ácidos grasos que se conjuguen con esos carbohidratos o directamente esos fosfolípidos que se puedan conjugar directamente con la presencia de algunos monosacáridos o disacáridos. En este caso lo están identificando por un código de color a la galactosa, a la manosa, a la N-acetilgalactosamina, al ácido glucurónico, al N-acetilglucosamina, a la glucosa, al ácido siálico y a la fucosa. Los oligosacáridos se unen a proteínas y estos a su vez van a desarrollar o van a desempeñar muchas funciones. Entre ellas, podemos decir que intervienen en el plegamiento correcto de las proteínas, sirven como marcador para dirigir la proteína a su destino dentro de la célula o para decir o señalizar que necesita ser secretada, evitan que la proteína sea digerida por distintas proteasas, prácticamente generan como una protección para que la degradación sea más lenta y aportan numerosas cargas negativas que aumentan la solubilidad de proteínas, ya que la repulsión entre cargas puede evitar su agregación. Esto es muy importante porque cuando se necesita aumentar la solubilidad, agregar algún tipo de monosacárido o disacárido a estos puede aumentar esa posibilidad de ser soluble en un medio acuoso y poderlo movilizar más rápido o hasta eliminar. A esto se le conoce como una función de detoxificación. Se dice que es una forma de deshacerse de algunos compuestos que sí pueden ser tóxicos al momento de que los conjuguen con ácido glucurónico, que vamos a ver más adelante, pero que les puedo adelantar que es un derivado de la glucosa. Para hacerlos más solubles en agua, de esta manera se puedan eliminar de manera sencilla por la orina o por otras vías. Por todo lo que les he mencionado, es evidente que los carbohidratos son biomoléculas sumamente versátiles y con una relevancia elevadísima en la materia viva. De hecho, se consideran esenciales para todo un organismo vivo. Vean, ¿a poco no? ¿Están bien felices esa célula? Porque tiene carbohidratos, todas las partes está bien feliz. Ahora vamos a comenzar a complicarnos un poco la existencia. Vamos a estudiar a nuestra unidad funcional de los carbohidratos y se conoce como monosacárido. Es la parte más pequeña de la que podemos dividirlos. Es el compuesto más sencillo y su forma empírica es N, entre paréntesis H2O, de moléculas de agua, entre N, de ahí a que sean carbohidratos, de que están hidratados.
Esta denominación se dio por primera vez cuando solo se conocía la estereoquiometría de los sacáridos y se pensaba que solo se presentaban como carbohidratos hidratados. Esta fórmula es sumamente simplista, porque no considera aquellos que pueden llegar a ser complejos o que estén conjugados con algún otro compuesto, como por ejemplo con grupos aminas, sulfatos o fosfatos. Sin embargo, de manera genérica, es importante recordar nuestra fórmula CN entre paréntesis H2O a la N. Los monosacáridos se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más simples y se clasifican según la cantidad de carbonos en su cadena. Lo que se muestra en esta tabla es muy importante y vamos a ver que en la primera columna tenemos el nombre oficial de estos monosacáridos, el número de carbonos presentes, su fórmula escrita directa, la parte de sus aldosas, como se llaman, o sus cetosas. Entonces, las triosas tienen 3 carbonos, su fórmula es C3H6O3. La aldosa se conoce como gliceraldehído y la cetosa como dihidroxiacetona. La tetrosa tiene 4 carbonos, su fórmula es C4H8O4. Aquí quiero que tengan a bien a fijarse y ser muy detallistas en que van aumentando esos hidrógenos en 2, de 6 a 8, a 10, a 12, a 14. Me gustaría que me platicaran por qué. ¿Por qué no van de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? ¿Por qué van en par? ¿Por qué van aumentando de 2 en 2? Entonces me lo platican ahora que nos veamos en la videoconferencia. Y bueno, entonces aquí tenemos 4 carbonos y esta en aldosa se llama eritrosa, en cetosa eritrulosa. En cuanto a las pentosas, como dice su nombre, tiene 5 carbonos, C5H10 o 5, y en aldosa es ribosa y en cetosa es ribulosa. La hexosa tiene 6 carbonos, C6H12 o 6, y la aldosa más importante o más conocida o más relevante en el metabolismo de carbohidratos es nuestra famosa glucosa. Y en el caso de las cetosas, la fructosa. Y por último tenemos las septosas que tienen 7 carbonos, C7H14 o 7. No existen en el caso de las aldosas y en el caso de las cetosas se conoce como pseudoheptulosa. Sí les pido que se familiaricen muy bien con esta tabla porque es importante tenerlo firme y presente para lo que sigue en la unidad. Muy bien, algo peculiar de la imagen anterior es que teníamos esas aldosas o esas cetosas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Bueno, pues se pueden clasificar dependiendo del número de carbonos en cuanto a su estructura. En el ejemplo tenemos esas dos triosas, que ambas son moléculas simples porque presentan 3 carbonos en su estructura, pero no son idénticas, ¿sí? Son muy similares, su fórmula química es igual, de hecho, pero la parte tridimensional y la ubicación de ese grupo carbonilo los hace ser distintas sumamente entre ellas. Entonces, en el lado derecho tenemos a la de dihidroxiacetona, conocida como una cetotriosa, y quiero que vean y presten mucha atención en dónde se posiciona el grupo carbonilo de los carbones de esa estructura. Y en el caso de la de gliceraldehído aldotriosa, ¿dónde se ubica ese grupo carbonilo? El gliceraldehído es un aldehído de una clase de monosacáridos denominados aldosas, donde se va a agregar ese grupo funcional en el carbono 1. El carbono siguiente tenemos un alcohol secundario y en el último tenemos un alcohol primario. Presten mucha atención a estos alcoholes que están solamente conjugados con 2 hidrógenos para ser primarios, o este secundario que tiene un hidrógeno, un carbono, 2 carbonos y el grupo funcional. En el caso del gliceraldehído es una triosa o una aldotriosa. En cuanto a esos alcoholes primarios, cuando tenemos un carbono unido a 2 átomos de hidrógeno y a un OH con una cadena radical solamente, se le conoce como alcohol primario. Cuando tenemos otro carbono que está unido en este caso solo a un hidrógeno, a un OH, pero a 2 cadenas distintas, se le conoce como un alcohol secundario. Y por último, cuando tenemos a un carbono unido exclusivamente con un solo OH, sin presencia de una unión con un hidrógeno, sino que tiene 3 radicales o 3 cadenas distintas, se le conoce como alcohol terciario. La dihidroxiacetona es una acetona y recibe el número de cetosas.
En esta se muestra ahora dónde está ubicado ese alcohol primario en el extremo. Recuerden que quedamos que teníamos dos hidrógenos, una cadena R y un grupo OH. El grupo funcional en la parte intermedia de la molécula y de nuevo un alcohol primario. Tenemos otra vez el carbono con dos hidrógenos, un OH y una cadena. A esta se le conoce como dihidroxiacetona y es una triosa o una cetotriosa. Obsérvese entonces que poseen realmente la misma composición atómica. De esta manera se llaman tautómeros. Quiero que anoten muy bien esta definición. Tautómeros quiere decir que son isómeros estructurales que difieren en la posición de sus hidrógenos y de los dobles enlaces donde se encuentran ubicados. Si yo les pidiera que apuntaran la fórmula C3H1, 2, 3, 4, 5, 6, H1, 2, 3, 4, 5, 6 y oxígeno O1, 2, 3 y acá O1, 2, 3. Realmente les acabo de demostrar que la fórmula o la composición atómica que tienen son idénticas, pero estas diferencias en la ubicación de este grupo funcional y de los cambios en sus alcoholes primarios o secundarios presentes es una importantísima diferencia entre ellos. Entonces, recapitulando, entre estos se conocen como tautómeros, isómeros estructurales que van a diferir en la composición de sus hidrógenos y de la ubicación de los dobles enlaces. Mediante la participación de un intermediario en ediol, es posible interconvertirse entre los dos que les mostré anteriormente. Ahora, se sabe que esta reacción es sumamente lenta, muy lenta. Por lo tanto, se menciona que el gliceraldehído y la hidroxicetona son compuestos sumamente estables, pero cuando se forma es ese intermediario en ediol que se está viendo aquí, ¿ok? Que permite un punto de doble enlace entre estos dos carbonos para posteriormente trasladarlo o interconvertirlo entre el carbono 1 o el carbono 2. Ahora vamos a revisar a esas aldosas y a esas cetosas. Aquí, como se darán cuenta, ahora ya agregamos otro carbono. Tenemos 4 carbonos de la D-eritrosa, D-treosa y D-eritrulosa. Quiero que también se presten mucha atención en el caso de las aldosas, en estos dos ejemplos de la D-eritrosa y la D-treosa, pues si otra vez les pidiera yo que escribieran su fórmula atómica, serían exactamente idénticas, pero no lo son, ¿sí? Hay importancias muy relevantes, diferencias, perdón, muy relevantes que las marcan distintas. Y en este caso es la dirección hacia donde giró este OH. Y bueno, si la comparamos con una de eritrulosa, que nuevamente estaría bajo la misma cantidad de sus átomos, pero cambia la ubicación de ese doble enlace. Las aldopentosas tienen ahora 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y les muestra en color rojo aquellos carbonos que se conjugan con el hidrógeno, con otro carbono y con el OH. Quiero que no olviden esos carbonos rojitos porque van a ser muy importantes más adelante. Y bueno, tenemos la de ribosa, la de arabinosa, la de gilosa y la de lixosa. Ahora las cetopentosas, nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos conocidos como de ribosa o de gilulosa. Ahora tenemos a las de aldosas, en donde están 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero vean cuántas opciones tenemos. A la de alosa, de altrosa, de glucosa, de manosa, de gulosa, de hildosa, de galactosa y de talosa. Si se fijan nuevamente, si escribiéramos su fórmula química, estarían exactamente idénticas. Pero la manera en que giran esos OH en esos carbonos rojos, que les estoy diciendo que ahí lo apunten porque son importantes esos carbonos rojos más adelante, pero la manera en que giran en esos carbonos va a dar la diferencia de la propia molécula. Ahora tenemos a las de cetoxosas, donde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la diferencia es que estas son cetonas por la ubicación de ese doble enlace O. Tenemos a la de pisicosa, de fructosa, de sorbosa y de tagatosa. Esta secuencia me parece más clara para que se puedan ir ustedes familiarizando en cómo
van aumentando esos carbonos en esas cadenas y van generando estas diferencias sutiles pero muy importantes entre las moléculas y generan una amplia variedad. En este caso, por ejemplo, para las cetosas tenemos la dihidroxiacetona, la D-eritrosa, la D-ribulosa, la D-gilulosa, la D-fisicosa, D-glucosa, D-sorbosa y D-tagatosa, que fueron las que vimos anteriormente. Quiero que me digan por qué esta imagen tiene señalado en rojo ese punto. ¿A qué se refiere con ese punto y por qué está ahí marcado? Ajá, así que revísenlo, estudien la molécula, vean si interviene o no interviene o si es relevante o no que estuviera ahí marcado. Ahora les estoy presentando a las aldosas, en donde ocurre exactamente lo mismo. Vamos agregando carbonos hasta llegar a estas aldohexosas. Y bueno, nuevamente quiero que otra vez sean detallistas y se fijen cómo están marcados en este punto, ajá, de color azul más fuerte. Así que quiero que me platiquen por qué, a qué se refiere o qué relevancia tiene y por qué se indica. Muy bien, hemos llegado a un punto importante de la unidad, y les pediría yo que abran su mente para que se imaginen estas estructuras tridimensionalmente, porque nosotros lo vemos en una diapositiva o en un libro y está plano, pero eso en la naturaleza no es así, no es cierto. Entonces se ubica de una forma tridimensional muy importante. Aquí tenemos a la D gliceraldehído y al L gliceraldehído. D y L, otro dato importante para discutir. ¿A qué se debe que tenga una D y qué se debe que tenga una L? Vayan recapacitando eso. Seguramente ya se lo saben, pero recuérdenlo, ¿vale? Y entonces vean hacia dónde gira SOH, hacia dónde lo tenemos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero como verán, este es un plano que es alejado de la realidad. De manera que entonces lo que se busca es tener alguna proyección que pretenda ilustrar la manera más acercada de su ubicación tridimensional. A la parte superior de la imagen se le conocen como proyecciones de Fisher. Y después tenemos unas fórmulas con perspectivas que aquí lo que hacen es reemplazar estas líneas que hacen alusión a las uniones del carbono. Bueno, pero aquí lo van a reemplazar por unas peculiares. En este caso, aquellas que están como discontinuas, quiere decir que la proyección es hacia el interior del plano. Y aquellas que tienen un contorno completo, quiere decir que son las proyecciones hacia el exterior del plano. Hemos llegado a un punto sumamente interesante de los carbohidratos y bueno, después lo vamos a utilizar para otras biomoléculas, pero recordemos otra vez que nuestras estructuras no están en un plano solamente, sino están en un plano tridimensional. Entonces, este concepto de isomería se fundamenta en que hay distintas formas en las que se pueden unir estos átomos entre sí para formar distintas moléculas. Es un concepto que describe la manera de representar en un ambiente tridimensional las moléculas. Aquí, como ustedes ven, este perrito bien coqueto se está reflejando en un espejo. Y si se fijan, pues realmente no es el mismo perro, pero sí. O sea, sí, sí, pero no. Sí es el mismo perro que tiene un reflejo, pero al momento de tener ese reflejo ya no lo hace el mismo perro, porque ya tiene una ubicación en un mundo paralelo distinta de su masa, ¿sí? Dos compuestos se consideran isómeros cuando presentan estructuras distintas, pero que al final la misma fórmula molecular se conserva. Este cambio provoca que tengan diferentes propiedades físicas y químicas. En el caso de nuestras biomoléculas, puede ser tan importante que ni siquiera lo reconozca una enzima, nada más y nada menos por eso, aunque solamente tenga una modificación de su ubicación tridimensional de uno de los grupos funcionales. Ya con eso es suficiente para que una enzima no sea compatible y no pueda llevar a cabo su función. Imagínense esta importante situación. Aquí tenemos este doble enlace y este otro doble enlace, cómo puede permitir esa ubicación en dos formas que vamos a ver distintas, ¿sí? En una forma de un barquito o en una forma de una silla. Yo sé que me dicen, no hay ningún barquito ahí, ni tampoco hay ninguna silla ahí, pero abran su imaginación y más adelante lo vamos a ver.
A esto y para conocer esta parte de cómo se disponen en el espacio se utiliza la isometría óptica. Existen moléculas que coinciden en todas sus propiedades, excepto con la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Vámonos por partes, ¿sí? Por lo primero. Ustedes generan una luz que es caótica. La luz blanca, por ejemplo, tiene direcciones hacia todos lados, es caótica hacia todos lados de una habitación. Y lo que hace un polarizador es tener un entramado, una malla, que va a dejar pasar solamente algunas de esas fuentes de luz, pero con una dirección peculiar. En este caso, van a pasar los que son de manera vertical. Después entran a un tubo en donde ya se focaliza la muestra y al chocar esa luz con la muestra va a hacer que gire. Ese giro, que aunque es muy sutil, va a ser captado por un analizador que va a determinar hacia dónde giró esa sutileza de la luz, si fue hacia la derecha o si fue a la izquierda, y eso lo va a reportar. Esto es tan importante como para saber hacia dónde o cómo clasificar la molécula y hacia dónde gira para conocer si puede o no ser reconocida por una enzima. Pues los carbohidratos pueden presentarse en tres isómeros distintos. Uno es el enantiómero, el siguiente es el diasterómero y por último los epímeros. ¿Cómo pueden llevarse a cabo esta modificación estructural tridimensional? Yo les dije anteriormente que tuvieran mucha precaución y que vieran a detalle que había unos carbonos rojitos. Bueno, pues el número de isómeros depende del número de carbonos que son quirales, que aquí hemos llegado a ese punto clave, que están en la cadena. ¿Y cómo podemos definir a un carbono quiral? Pues se dice que este carbono, que también pueden encontrarlo como asimétrico, es un carbono que sus tres extremos y sus tres uniones van a ser con cuatro sustituyentes diferentes. En este caso, si ustedes se fijan, este carbono central, carbono 2, por un lado tiene un C doble enlace OH y por otro lado tiene un OH y por otro tiene un hidrógeno y por otro tiene un C H2OH3. Ajá. Entonces, aquí, si se fijan, ninguno de estos tres extremos son iguales entre sí. Ajá. Eso lo hace que este sea un carbono quiral, que tenga cuatro sustituyentes diferentes. Y eso a su vez tiene un impacto muy relevante sobre la disposición que tiene en el espacio. Entonces tenemos al L-gliceraldehído o menos gliceraldehído, porque gira ese OH hacia la izquierda, o tenemos ese D-gliceraldehído porque giró ese OH a la derecha. Ahora entonces, si nosotros ponemos a un D-gliceraldehído y a un L-gliceraldehído sobre un espejo, pues la verdad es que están prácticamente girados o superpuestos, ¿sí? Aquí, como se muestra en una proyección de Fisher versus una proyección que pretendería ilustrarlo en una actitud tridimensional. Pues la importancia de ubicar estos carbonos quirales es sumamente grande. Es importante porque se necesita conocer el sitio en donde puede existir una modificación en la orientación de esos OH en esa cadena, apareciendo ya sea de un lado o de otro. Ahora, si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hace que ambos son una hexosa y estamos mostrando una glucosa. Pero vean, qué peculiaridad tan interesante porque están superpuestas, pero una tiene una D y otra tiene una L. ¿A qué OH hace referencia para determinar si es L o D? ¿A este, a este, a este o a este? ¿En cuál me tengo que fijar para determinar si es D o L? ¿En todos? ¿En uno? ¿En dos? Me lo contesta más adelante. La importancia de ubicar estos carbonos quirales es conocer el sitio en donde se puede dar esa modificación en la cadena, apareciendo entonces de un lado u otro. A estos se le conocen como enantiómeros. Tenemos a la D-glucosa o a la L-glucosa. Si ustedes lo ubican en ese espejo, prácticamente está pues superpuesto, ¿sí? Esas ubicaciones de los átomos.
En general, una molécula con N centros quirales puede tener al final N, 2 a la N de estereoisómeros. Mientras más centros quirales tiene, más oportunidad de combinación de giros puede presentar. En el caso del gliceraldehído, que tiene 2, 1, porque solamente quedamos que tenía un carbono quiral, este punto, pues solamente puede tener dos opciones, o se encuentra este OH a la derecha o se encuentra a la izquierda. En el caso de las aldohexosas, son 4 centros quirales. Tienen 2 a las 4, o sea, así tenemos 16 opciones. Y aquí, obviamente, puede estar este a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha o a la izquierda o a la derecha. El cambio de este OH en el carbono más distal del grupo funcional, llámese aldehído o cetona, es el que va a determinar si es una D o una L el que se coloca. Esta orientación de este OH distal pueden también encontrarlo como derecha, dextro rotatorio o también como más, o en el caso de la L como izquierda, levo rotatorio o menos. Entonces, hace ratito les preguntaba yo que en cuál me tengo que fijar para conocer hacia dónde va a girar, ¿sí? Pues es en ese, en el más distal de la ubicación del grupo funcional. Entonces, en este, en este, en este y en este. Aquí tenemos a la D-glucosa, a la L-glucosa, a la D-manosa y a la L-manosa. Muy bien, quiero que se fijen muy bien cómo van aumentando esos carbonos quirales y eso cómo va volviendo complejo a la propia molécula del monosacárido, ¿sí? Porque tenemos varias opciones hacia donde puedan girar esos OH. Ahora, no es suficiente por comprender cómo se estructura tridimensionalmente esa molécula en cuanto al giro de la D o la L, porque no es de siempre es totalmente cierta, ya que la magnitud e incluso la dirección de la rotación óptica pueden ser una función bastante compleja y puede deberse más a un giro genuino de la molécula. Aquí lo que muestra la imagen es que bueno, no solamente pueden cambiar, sino también pueden girar diferentes. Pueden girar hacia este lado, como si fueran las manecillas del reloj, o pueden girar en contra de las manecillas del reloj. Cuando giran a favor, se conoce como R. Rotan la molécula de tal manera que el grupo de menor prioridad, H, ¿sí?, quede en la posición más alejada. Si la prioridad de los demás grupos disminuye la dirección de las agujas del reloj, la configuración es R, como les decía. Pero a la inversa, si la prioridad disminuye en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces se le va a conocer como una configuración F. Hemos llegado a los diasterómeros. Aquí, como lo mostrarán, tenemos dos OH que han sido cambiados de ubicación entre el análisis de estos compuestos. Entonces tenemos a la D-treosa con la L-treosa. Como les había ya indicado, va a tener esa modificación en ese OH. Ajá. Y cómo está ubicado este y hacia dónde está girado. En este caso de la D-eritrosa ocurre lo mismo con la L-eritrosa. Entre ellos, si los proponemos, se conocen como diasterómeros o es este contra este y este contra este. Siempre existe esa confusión. Entonces, me gustaría que lo discutiéramos a mayor detalle. Quiero que lo lean, que lo revisen y me digan en esta imagen, el diasterómero es de la E treosa con la L treosa o de la D treosa con la D eritrosa y de la L treosa con la L eritrosa. A ver, chéquenlo, revísenlo y quiero que me lo aclaren porque a mí no me queda claro. A ver, quiero que me digan cómo definimos esos diasterómeros. ¿Cómo los podemos tener? Que estos estereoisómeros, que no son imágenes que van a estar espectaculares, no tenemos ese espejo que permite esa superposición. Aquí les muestro un poco de la respuesta de la imagen anterior. De todas maneras, revísenla, ¿eh? En donde entre ellos, ¿sí?, entre este y este compuesto, son enantiómeros. Pero ojo, estos con estos son diasterómeros. Entonces, ahí ya les estoy dando una pista muy importante para que puedan diferenciarlos. Entre ellos dos, aquí tenemos al famoso espejo, son superpuestos, son enantiómeros. Pero entre estos con estos se conocen como diasterómeros.
No solamente podemos dividir a esa molécula por los ejes, ¿sí? En el eje vertical, sino también podemos distinguirla por un eje horizontal. Aquí tenemos a ese eritro y ese treo, 2,3-bromopentano o el 3-cloro-2-butanol. Aquí lo que se muestra entre ambos es cómo cambió solamente la ubicación de uno, ¿sí? Que cambiando hacia la izquierda en este punto. En este caso, en este punto. Pero también si lo ponemos en un eje vertical, perdóname, en un eje horizontal, tenemos diferencias. Entre estos, porque están superpuestos, lo conoceríamos como meso, y aquellos que están encontrados como D o L. Aquí otra vez están superpuestos y aquí están encontrados. Ahora hemos llegado a otro punto importantísimo que son los epímeros. Estos epímeros también son muy importantes. Aquí tenemos a la D-manosa, a la D-glucosa y a la D-galactosa. ¿Quiénes pueden ser epímeros? El epímero de la D-manosa es de la D-glucosa en el carbono 2. Vean que cambió. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Lo que se modificó fue hacia dónde se ubicó ese OH en el carbono 2. Después tenemos un epímero de la D-glucosa, pero en el carbono 4 para ahora hacer la D-galactosa. Aquí, como se muestra en la imagen, tenemos en comparación con esta, hacia donde giró este grupo OH, hacia la izquierda. Pero entonces tenemos que la D-manosa y la D-galactosa son isómeros, que vimos hace rato. Entonces, quiero que me detallen más a punto por qué entre D-manosa y D-galactosa son isómeros y entre estos dos son epímeros. Como les decía anteriormente, siempre ha sido una complicación imaginarse a nivel tridimensional cómo se encuentran las estructuras bioquímicas. La proyección de Fisher es muy útil y muy simplificada de cómo se ubican, pero pierde de vista la proyección realmente. Entonces, cuando tenemos 5 o más carbonos en la cadena, existe la posibilidad de formar una estructura en forma de anillo y esto le da una estabilidad muy, muy grande a la molécula en un medio acuoso. Y a esto se le conoce como una proyección de Haworth. Entonces, en la parte izquierda de la imagen tenemos esa proyección de Fisher y en la parte derecha tenemos esa de Warburg. Si yo les digo que este y este es lo mismo, ¿eso es cierto o los estoy engañando? A ver, revisen la molécula. Tiene la misma cantidad de carbonos, tiene la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos, o si los quiero engañar. Piénsenla, a ver, cuenten. Cuenten cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos. Digo, y cuántos oxígenos. Muy bien, entonces realmente tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos y oxígenos exactamente idénticos. Pero lo que está demostrando esto es que el Warburg sí tiene una intención de demostrar o ilustrar cómo se encontrarían más en la naturaleza, ciclados. ¿Cómo podemos hacer esto? Es una forma bien sencilla, ¿sí? Ustedes tienen aquí su OHCO y tenían, acuérdense, CO, y después aquí tienen el HOCH2 y puede conectarse con este O. Esto es lo mismo de la proyección de Fisher, solo que en el caso de Warburg ya se hace la unión en este punto. Para que quede todavía aún más claro, le estoy mostrando en la imagen la D-fructosa, que es una proyección de Fisher, la típica que nos muestra carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Esta es aldosa o cetosa. A ver, díganme. Okay, entonces ahora tenemos esto y quiero que piensen como si lo tumbaran como un Jenga. Así lo empujan y esto se cae como si fuese un edificio derrumbado. Y ahora nos queda carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este OH va a buscar a este oxígeno para estabilizarse, ¿sí? Que es este punto que estamos viendo aquí. Entonces, va a jalar esta estructura en ese carbono 5 y va a unirse ese OH ahora con este
punto del doble enlace. A ver, entonces, tenemos nuestro grupo final del carbono 6, este C5 con este OH, que va a buscar a esto de doble enlace O, y se va a ciclar en este punto. Ahora tenemos beta de fructofuranosa. ¿Por qué es beta? Porque miren dónde quedó, en la parte superior. Muy bien, esto es muy relevante de cómo se va a dar este enlace de aldehído más un alcohol, nos va a dar un enlace hemiacetal. Cuando tenemos una cetosa más un alcohol, nos vamos ahora a formar a un hemicetal. Quiero que se fijen muy bien en la forma de la estructura. Aquí tenemos un carbono con un OH en un extremo, un oxígeno y una cadena, y un hidrógeno y otra cadena. Acá tenemos un carbono con dos cadenas, un OH y un oxígeno con cadena. Muy bien, ahora hemos llegado al punto de conjugarlos o de unirlos, porque recuerden que nuestra unidad fundamental de los carbohidratos van a ser estos monosacáridos, pero los podemos conjugar para hacer moléculas más complejas, más grandes, y nos permite eso a su vez almacenar energía. Entonces, ¿cómo se da esa unión? Recuerden que tuvimos esa ciclación para la proyección de Warburg, donde quedó este OH. En este caso sería alfa. Entonces, por favor, revísenlo y coméntenme cómo es alfa y cómo es beta. Ahora, aquí tenemos ese enlace hemiacetal y acá tenemos ese enlace cetal. De manera que cuando se une este OH a este acá, ¿sí? Que tenemos esa capacidad de reconocer o unir este punto con este punto, este H con OH y este H con OH aquí, puede darse mediante la condensación. Si se fijan, aquí tenemos el OH en color rosa y aquí tenemos un hidrógeno en color rosa que van a ser eliminados para generar esa molécula de agua, lo que se va a ocasionar a que se una este hidrógeno con este OH que se quedó en el otro monosacárido. Ahora, quiere decir que para unir dos monosacáridos, voy a condensar, voy a generar una molécula de agua. De manera obvia, ¿cómo los podría separar? Pues ahora los hidrato. Agrego una molécula de agua en donde va a donar un hidrógeno a este punto y un OH a este otro punto y va a separar el enlace. En el caso de, por ejemplo, la D-ribosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y en este punto 1 tiene su doble enlace O, tiene la posibilidad de formar un furano o un pirano por el sitio donde se termina de ciclar la molécula. Entonces, quiero que presten mucha atención a la parte roja, que es la parte de cómo se forma el furano. Aquí tenemos la ubicación de la alfa de furanosa o de la beta de furanosa. El punto es hacia dónde y con quién se une en la estructura de esa de ribosa con ese carbono 1. Acuérdense, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. De manera que entonces cuando participa el carbono 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, este carbono, y se une mediante este OH y este H, ¿sí? Tiene este punto de este carbono quiral para unirse a este CHO. Entonces lo podemos llamar un furano. Ahora, para el caso del pirano, quiero que presten atención a los colores azules que se da entre el carbono 5 y el 1. Las aldopentosas entonces se dicen que tienen la capacidad de generar dos anillos distintos, que puede unirse en el carbono 4 o puede cerrarse en el carbono 5. Quiero que presten atención en que hacen mucha indicación a este O0, perdónenme, este OH, este OH, este OH y este OH. En el caso de que queden, ¿sí? Abajo
son alfa y que queden hacia arriba son beta. Muy bien, es importante revisar esta parte de las proyecciones por los anómeros, ¿sí? En el caso de Fisher teníamos muy bien identificado quiénes eran nuestros carbonos quirales, pero cuando se da esta ciclación de la estructura de Warburg, cambia. Y aquí se conoce anómeros como un carbono que hace referencia al carbono carbonílico que se transforma ahora en un nuevo centro quiral que antes no tenía, posterior a la ciclación, llámese que se realizó de manera hemicetal o hemiacetal. De forma que ese nuevo punto es sumamente relevante para determinar si es o no reductor, si es un punto en donde se puede colocar otro monosacárido. Bueno, va a tener muchas importancias que vamos a revisar más adelante. En este caso, nuestro nuevo carbono anomérico, carbono carbonílico, es este punto. Aquí se muestra la beta D glucopiranosa, la beta D manopiranosa, la beta D galactopiranosa y la beta D fructofuranosa. Como lo notarán, tenemos al carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que se fijen entonces hacia dónde quedó ubicado ese carbono anomérico o carbonílico y me expliquen qué relevancia tiene en función de cómo se conjuga o no con otro monosacárido. Entonces, las proyecciones de Warburg de las uranosas y las piranosas no describen completamente ni correctamente toda su estructura tridimensional real. Para las hexosas se utiliza entonces una forma de silla que puede decirse que es más estable o una forma de bote que es menos estable. Acuérdense, esto se los mencioné muy al inicio del video y aquí les muestro, bueno, en la imagen izquierda, esta estructura es como de una sillita, imagínense sus patitas, el asiento y su respaldo, y esta se conoce como la estructura de bote, como si fuera un papelito doblado de papel, ¿no? Un barquito de papel. Entonces, esta es una de silla y esta es una de bote. Se dice que esta de silla es más estable que esta de bote. Las dos formas se definen colocando un eje molecular en este punto, perpendicular al plano central, y entonces ubicará hacia dónde está distribuida la molécula, en contraposición o hacia la misma dirección. Muy bien, hemos llegado hasta el final de la primera parte de esta unidad. Les pido de favor, como siempre, que apunten sus comentarios, sus dudas o sus inquietudes para que lo revisen en la videoconferencia, ya sea mi grupo en mi videoconferencia o en el grupo del doctor Juan Carlos en sus videoconferencias. Muchas gracias.